El tamaño de tu rival determina la grandeza de tu victoria. Hace poco publiqué un video en el que les compartía el día en el que Mike Tyson se dio cuenta que no podía volver a ganar un nuevo título mundial. Dicha pelea sería la que perdió contra Lennox Lewis. Muchos en los comentarios dijeron que era porque Mike ya se encontraba viejo. Y entiendo, yo me sumo a los admiradores del tipo de lucha de Mike Tyson, pues para mí es el boxeador más espectacular de todos los tiempos. Pero hoy te contaré una gran historia de superación, un hombre que se enfrentó con Mike Tyson en el mejor momento de su carrera, un peleador que nos enseñará que por grande que sea tu rival, si luchas con todas las fuerzas de tu corazón y además involucras los sentimientos, podrás alcanzar aún lo que te parezca imposible. Nadie, absolutamente nadie, pensaría que Tyson perdería en esa noche. Nadie creía en su rival. La única que decía que Mike perdería esa noche era la madre de su contrincante. Lo decía con voz en cuello ante todo el mundo: mi hijo le ganará a Mike Tyson. Siempre las madres creen en los hijos, pero de resto nadie pensaría que el imbatible hasta ese momento, el que llevaba 17 peleas ganadas en el primer round, caería ante su contrincante. Hoy la motivante e inspiradora historia del hombre que venció al que en ese momento era imbatible. Hoy la historia de James Buster Douglas. James Buster Douglas. James Buster Douglas nació el 7 de abril de 1960. Era también hijo de un pugilista llamado William Dinamita Douglas. James Douglas, quien más tarde sería conocido como Buster Douglas, creció en Columbus, Ohio, en medio del deporte, todo porque su padre dirigía un gimnasio. Posteriormente, el joven James estuvo jugando baloncesto. Era tanto su talento en el baloncesto que estuvo en un campeonato estatal de clase AAA en 1977. De ahí pasaría a otro equipo en Kansas. El joven de 17 años tenía un gran potencial en el baloncesto. Es más, era tanto su talento que entró a la universidad con una beca por el baloncesto. El ser jugador de baloncesto desde muy temprana edad lo ayudó a desarrollar su altura, pues llegó a medir 1,93 centímetros de estatura, pero él siempre tenía la semilla. El pugilismo era lo que le llamaba la atención, así que decidió retornar a su natal Columbus, Ohio. Douglas empezó a hacerse conocido como el zorro del desierto en la comunidad de pugilistas de Columbus. Más tarde se cambiaría este apodo en 1985. Douglas haría su debut a los 21 años, el 31 de mayo de 1981, derrotando a Dan O'Malley. Ganó sus primeras 5 peleas antes de entrar a una pelea con Davey Bay. Allí obtendría su primera derrota. Después de 6 peleas ganadas, Douglas peleó contra Stephen Tunstall. Así que la carrera de Buster Douglas no era muy brillante, tenía victorias y derrotas. Esto haría de que Douglas no fuera tan conocido a nivel mundial. Douglas had to go the distance in his last 2 victories, but he's solving out. That's it. A big left hand and James Buster. En 1983 tenía pensado pelear contra Trevor Berbick en Las Vegas, pero Berbick se retiró de la pelea, así que la primera pelea contra un grande no se pudo dar. Así que Douglas pelearía contra Tony Tucker y fue derrotado en la 10ª ronda. La derrota frente a Tucker le trajo una serie de desacuerdos, así que decidió cambiar de equipo, dejó a su padre a un lado y siguió trabajando con un nuevo team. De ahí ganaría otras 4 peleas consecutivas y luego lucharía esta vez contra Trevor Berbick en 1989, ganando por decisión unánime. Era un hombre que no sobresalía demasiado, pero la vida le traería grandes retos. Para 1990 fue programada la pelea contra el hombre que estaba arrasando en ese momento. Había sido campeón hacía varios años y nadie había podido con él. Desde 1987 nadie había pasado de la 5ª ronda y Buster Douglas no parecía ser un contrincante que pudiera hacerle daño a Mike. Todo se programó para el 11 de febrero de 1990. Tyson estaba invicto y considerado como el mejor boxeador del mundo, así como uno de los campeones de peso más temidos de la historia debido a su dominio en la división en los últimos 3 años. En todos los casinos y en las apuestas, Douglas era puesto como perdedor de 42-1. Nadie creía en él, todos apostarían por Mike y era evidente, el estilo que tenía Mike parecía imbatible. Tenía solo 23 años, estaba en la flor de su juventud y en la plenitud de su carrera. Buster Douglas sería uno más, pero había alguien que creía en Buster.
Su madre gritaba a los cuatro vientos: mi hijo le ganará a Mike Tyson. La orgullosa madre pensaba que Douglas ese día pelearía con todas las ganas. Eran pocos los hombres que eran capaces de aguantarle varios rounds a Mike, y Douglas lucharía por lograrlo. Para muchos, la madre de Douglas pasaba por ser una mujer muy positiva y poco realista. Lo que no sabían era que Douglas estaba entrenando fuertemente para enfrentarse contra un gran peleador y así salir del anonimato. El solo hecho de tener la presión de pelear frente a Mike ya era una gran carga, pero 15 días antes de la pelea, aquella madre que tenía toda la confianza puesta en su hijo, quien le había dado palabras de motivación para que él creyera en sí mismo y diera todo en esa pelea, aquella madre murió. Así que imagínense en la vida de Buster Douglas, toda la presión de la pelea contra Mike y su madre muere días antes del encuentro. El reto se había complicado. ¿Quién le asegura que Douglas en plena pelea no se desenfocara por el dolor que tenía de haber perdido a su entrañable madre? La pelea se llevó a cabo en Tokio, Japón. Muchos pensaron que era solo un ajuste fácil para Tyson. La mayoría de los casinos de apuestas en Las Vegas se negaron a tener posibilidades para apostar. El único casino que lo hizo fue The Mirage, quien convirtió a Douglas en un perdedor 42-1. En la pelea, la primera sorpresa sería que Douglas estaba aguantando, pues empezó a dominar la pelea desde un principio, utilizando su ventaja de alcance de 12 pulgadas. Aparentemente golpeó a Tyson a voluntad con golpes y mano derecha y bailó fuera del alcance de los golpes de Tyson. Mike empezó con su particular estilo a acercarse, pero Douglas no permitía esto. Interrumpía los ataques de Mike, así que lo fue neutralizando y poco a poco le iba golpeando y menguando las fuerzas de Mike. En uno de los rounds pasaría lo que todo mundo pensaba. Mike conecta un uppercut a Douglas y lo manda al suelo. Tiempo después contó Douglas que cuando estaba casi noqueado y mientras el árbitro contaba, Douglas recordó las palabras de su madre y la confianza que había tenido en él. Así que cuando dijeron el número 9, Douglas se levantó. Aquello nos reflejó que los sentimientos que traemos en nuestra mente nos pueden hacer levantar de una situación de crisis. Afortunadamente para Douglas, cuando se levantó y estaba listo nuevamente para pelear, sonó la campana, así que tuvo un tiempo más para recuperarse. Mike no había sido tan efectivo para liquidar la pelea. Más adelante, Tyson estaba recibiendo golpes, así que el ojo izquierdo de Tyson se cerró por muchos golpes de Douglas. Todos los locutores en el momento ya estaban diciendo que era el peor castigo que había recibido Mike durante su tiempo como campeón. El equipo de Mike se encontraba sorprendido. Nadie estaba preparado para que esto sucediera. Es más, ni siquiera habían traído una bolsa de hielo a la pelea, por lo que se vieron obligados a poner agua en un guante de látex para cubrir el ojo hinchado de Tyson. Y mientras que Mike luchaba para liquidar la pelea, Buster Douglas tenía en su cabeza las palabras de su madre y todo lo que ella había creído en él. Tyson saldría agresivamente a la 9ª ronda, continuando sus intentos de terminar la pelea de un solo golpe, hasta que Douglas conectaría una combinación de golpes múltiples que hizo tambalear a Tyson, tirándolo a las cuerdas. Tyson aún más herido y Douglas desató un ataque cruel para tratar de acabar al aturdido Tyson. Sorprendentemente, Tyson recibió el castigo y apenas pudo sobrevivir al 9º asalto. En la 10ª ronda, Douglas aprovecharía y seguiría propinando golpes a Mike, que finalmente empezarían a pasar factura al campeón. En un momento, Douglas logró conectar un golpe, lo que hizo que Tyson levantara la cabeza, así que siguió una rápida combinación de 4 golpes en la cabeza, derribando a Mike por primera vez en su carrera. Podemos ver cómo el público se manda las manos a la cabeza porque no pueden creer lo que está pasando. El imbatible, el hombre que en ese momento estaba produciendo millones de dólares por su gran espectáculo, había caído al piso con un hombre que pocos conocían. Tyson se puso de rodillas y tembloroso cogió la boquilla que se le había caído de su boca. Intentó ponérsela, pero se levantó tambaleando. La imagen de Tyson con la boquilla colgando torcida se convierte en la mejor imagen de aquella pelea.
el hombre en el cual solamente había creído su madre, estaba venciendo al imbatible Mike. No había nada que hacer, todos gritaron de la felicidad y Douglas, después de recibir la noticia, soltó a llorar recordando a su madre, y el desconocido venció al más famoso de los pugilistas. Ese día se convertiría en campeón mundial de los pesos pesados, aunque la alegría de Douglas por la victoria pronto se convirtió en confusión. Cuando su manager John Johnson le informó en el vestuario que Tyson y Don King estaban presentando una protesta oficial sobre el conteo de derribo del árbitro en el 8º asalto, una semana después, durante una entrevista, Douglas dijo que la protesta y la confusión posterior a la pelea arruinaron lo que debería haber sido el mejor momento de su vida. Sin embargo, con respecto a la protesta, Tyson 4 días después retiró aquella protesta pública y Douglas fue reconocido oficialmente como campeón indiscutible de los pesos pesados. Más tarde, el derrotado Tyson clamó por una revancha y le ofrecieron a Douglas más dinero del que jamás había ganado en una pelea. Pero lastimosamente Douglas decidió hacer su primera defensa contra el contendiente número 1, Evander Holyfield. En esa defensa, Douglas perdería la pelea contra Holyfield, y aunque ganó $24 millones en esa noche, Buster perdió el título mundial. Después de esto, Douglas pelearía 9 veces más, de las cuales perdió solo una ante Lou Savarese, y se retiraría con un récord de 46 peleas, de ellas 38 victorias, 25 por la vía del knockout, y en total tuvo 6 peleas perdidas. Pero sin lugar a dudas, el mayor triunfo sería el convertirse en famoso, ganándole en su plenitud a Mike Tyson. ¿De dónde sacó las fuerzas Douglas? De los pensamientos que había implantado su madre en su mente y del sentimiento que tenía por la pérdida de ella. Una enseñanza de que cuando tenemos en nuestra mente motivos por los cuales ganar, aunque nuestra batalla y nuestro rival sea grande, luchando con todas las fuerzas del corazón, podemos derribar a un gigante. Y una vez más queda demostrado que el amor de las madres, aunque nadie crea en nosotros, siempre tendremos una madre que nos considera como personas valiosas que podemos alcanzar grandes cosas. Si te gustan las historias, suscríbete a Culturízate, dale like al video si te gustó. Visita nuestro segundo canal, se llama Culturizados. Te dejo el link en la descripción. Bye.